Saludos a todos. Vamos a comenzar la agenda número 4, en la cual vamos a tratar los temas correspondientes al alcance de la investigación, los objetivos, tanto generales como específicos, la justificación de la investigación y la hipótesis de trabajo. Entonces, ahora vamos a comenzar con el tema del alcance de la investigación. El alcance de la investigación es una especie de nivel, por llamarlo de alguna manera, de nivel que el investigador asume que le va a dar a su investigación. Y tiene que ver con cuánto se sabe del tema. Es decir, normalmente hay 4 niveles: el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. Como ya hemos dicho, siempre el investigador parte de que hay una observación. Y esa observación puede ser, bueno, de cualquier fenómeno físico o algo que él se haya ideado en su mente. Pero el caso es que si el tema que él está observando, que él está pensando, nunca ha sido trabajado, nunca ha sido estudiado, entonces el alcance de su investigación sería de tipo exploratorio, ¿ok? Exploratorio, porque está arrancando con un nuevo tema que es desconocido. Entonces se dice que es exploratorio. Ahora, una vez que ya se conoce todo el ambiente del estudio, se conocen los objetos que se están estudiando, las relaciones entre esos objetos, etc., se pasa a un alcance descriptivo, que lo que hace es medir o cuantificar las relaciones entre esos conceptos, qué proporción hay de un objeto con otro dentro del micromundo ese que estemos explorando. Yo creo que les comentaba la otra vez el caso de un biólogo que esté trabajando con, no sé, pueden ser aves en un ambiente desconocido, por ejemplo, en una isla nueva. Se creó una isla por efecto de X razón, un terremoto, lo que sea, y empezaron a aparecer ahí aves. Y bueno, hay un biólogo que va allá y descubre que hay un grupo de aves que está viviendo allí de una manera distinta a como lo hacen en el resto de la Tierra. Entonces, este biólogo comienza un trabajo exploratorio. Pero luego que él le da nombre a todas esas aves, a sus relaciones con el medio ambiente, entre ellas mismas, con el resto de las aves, con los peces, etc., entonces él pasa a un descriptivo, él u otros, porque podrían ser otros que vengan detrás de él, pueden ser otros investigadores que sigan el trabajo de él. Entonces pasan a un alcance descriptivo donde ya describen las poblaciones. Dicen, ok, esta población tiene un porcentaje de tantos animales machos, tantos animales hembras, consumen tantos kilogramos al día de peces o de lo que coman, etcétera, etcétera. O sea, ya el nivel descriptivo es describir con números, con valores, con cuantificación, el mundo que estamos, o el micromundo que estamos trabajando. Luego viene el alcance correlacional, que ahora lo que queremos es correlacionar variables. Correlacionar variables. Entonces, si mi variable es, por ejemplo, variables en un mundo así podrían ser, digamos, el tiempo de el tiempo de procreación. El tiempo de procreación podría ser una variable, y otra variable podría ser, por ejemplo, la temperatura. Entonces, a lo mejor yo me creo una pregunta de investigación que sea, bueno, ¿qué tiene que ver el tiempo de procreación con la temperatura de esa, tiempo de procreación de esas aves con la temperatura del lugar? Entonces, bueno, esas son mis 2 variables. Entonces, yo quiero crear una correlación entre esas 2 variables. ¿Qué significa? Que yo tengo que investigar, mi investigación es del punto de alcance correlacional, sería investigar si en la medida que sube la temperatura aumenta, por ejemplo, el tiempo de procreación o baja el tiempo de procreación. Entonces, hay una correlación entre variables.
En la medida que una sube, la otra baja, o en la medida que una sube, la otra sube también, o las dos bajan a la vez. O sea, eso es lo que se llama correlación. Y el explicativo es cuando el investigador ahora quiere saber si una variable o el cambio de una variable implica el cambio de la otra. Por ejemplo, en este mismo caso que estaba planteando, yo podría hacer un estudio explicativo en el cual yo diga, bueno, en la medida que la temperatura aumenta, es seguro, o sea, tengo que llegar a esa conclusión porque habré hecho muchos estudios, es seguro que el tiempo de procreación de estas aves X aumenta en un 10%. Entonces yo estoy, en el explicativo, yo estoy tratando de dar una explicación a un fenómeno en términos de números. O sea, porque lo he evaluado, porque lo he cuantificado de alguna manera bajo un estudio, que lo iremos viendo en la fase de 6 a 9 del método. Ahí vamos a aprender cómo se cuantifica eso y cómo se puede llegar a un explicativo. El explicativo es el alcance más complicado porque obviamente se necesitan muchos estudios para poder llegar a eso. O sea, no puedo, porque hice un estudio, no puedo llegar a una conclusión a priori, porque entonces terminaría siendo como bueno, hoy en día se está viendo mucho con esto del tema de la pandemia, que todos los días salen opiniones totalmente contrarias en la prensa, en la radio, en la televisión. Uno oye opiniones totalmente contrarias. Dice, una opinión dice, un estudio hecho en Australia dice que en la medida que las personas utilicen máscara, aumenta los casos de coronavirus. Otro dice, o un estudio hecho en Japón dice que en la medida que las personas utilicen máscara, disminuye los casos de coronavirus. Entonces, uno dice, pero ya va, ¿cómo es esto? O sea, son dos estudios y llegan a posiciones totalmente contrarias. Bueno, lo que está pasando es que se están saltando una serie de pasos del método, porque para yo poder llegar a un nivel explicativo tengo que hacer una cantidad de ensayos, de pruebas con diferentes poblaciones y ver que en todas pasa lo mismo. Yo no puedo, por el hecho de que hice un estudio con 20 personas en Japón, llegar a una conclusión universal. O sea, eso es para la prensa amarillista, pero no para un científico. ¿Entiendes? Y ahí es donde está el problema. La prensa pone allí porque a ellos les interesa pues, que la gente lea su periódico. Pero, y bueno, y la radio, la televisión, las redes sociales, todas se llenan de informaciones contradictorias porque de esa manera logran que la gente lea o haga, ¿cómo se llama? Le postee o les reenvíe los trabajos o lo que sea. Entonces, pero para el ambiente científico eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Ni sirve tampoco para lo que dijimos al principio del curso, que era tomar decisiones en el caso de ustedes que van a ser ingenieros, que van a estar a cargo de gerencia, etc. En el momento que tengan que tomar una decisión, no se vayan por lo que dijo el científico tal y salió en cualquier periódico, que bueno, lo dijo un renombrado científico de, no sé, de Harvard. Usted lea al científico y diga, mira, ¿cuántos estudios este señor sobre esto? Uno solo, no me confío, porque eso no puede dar lugar a un alcance explicativo. ¿Okay? Podrá ser correlacional, pero explicativo ya me amerita mucho más estudio. Es el tema de la vacuna también, como es que que se habla tanto de la vacuna. Para poder sacar una vacuna de cualquier enfermedad, hace falta que se hagan muchísimos trabajos de tipo explicativo, donde se llega a la conclusión de que efectivamente aplicando esa vacuna en tantas dosis para personas entre tal edad y tal edad, con perfil clínico de tal tipo, porque ese es el otro tema, que puede ser que lo apliquen personas totalmente sanas. Pero ¿qué pasa si lo aplico en un enfermo que tiene, no sé, algún problema renal o un problema de tensión o lo que sea? Entonces, tengo que hacer estudios para todo ese grupo de personas y llegar a la conclusión de que para todos esos estudios efectivamente esa vacuna produce un efecto benéfico
en los enfermos. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Se imaginarán que no son 2 días, ni 4 días, ni 5 meses, ni 1 año. Eso lleva a veces años para poder hacer esto. Se puede acelerar, sí, pero hay que estar consciente de que para efectos científicos se necesita mucha información para poder llegar a un veredicto final. PowerPoint para que lo vean bien. Ahí están los alcances: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, un poco más, digamos, más claro, ¿no? Por ejemplo, esto está tomado del libro de Sampieri, así que, bueno, Sampieri lo explica allí con detalle, ¿no? Dice que los exploratorios investigan los problemas poco estudiados, indagan de una perspectiva innovadora, ayudan a identificar conceptos promisorios, preparan el terreno para nuevos estudios. Eso es lo que hacen los estudios exploratorios. Los descriptivos consideran el fenómeno estudiado y sus componentes, miden los conceptos, o sea, ahí está la medición que decía, definen variables. En los correlacionales se ofrecen predicciones, se explica la relación entre variables, se cuantifican las relaciones entre variables. Y los explicativos determinan las causas de los fenómenos, ¿no? O generan un sentido de entendimiento y son sumamente estructurados. Eso es sumamente estructurado a lo último que me refería. Es decir, tienen que ser muy, bueno, estudios cuidadosos para llegar a una conclusión que no pueda ser rebatida, por lo menos en un buen porcentaje, ¿no? En medicina, por lo menos, hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque, bueno, ustedes se podrán imaginar un médico que mande una medicina que no está aprobada y que el paciente se muera. Ese médico, pueden estar seguros de que ese médico va a tener un problema legal. Entonces, ningún médico se va a arriesgar a mandar un tratamiento del que él no esté 100% seguro de que eso funciona. Y para estar seguro, las empresas que fabrican esos medicamentos tienen que garantizárselo con estudios científicos comprobados. Muy bien. Aquí hay unos puntos importantes en esta lámina que son los propósitos de la investigación y la justificación o valor de la investigación en función del alcance. O sea, cuando uno hace un alcance siempre tiene que considerar el propósito de la investigación. Si es un alcance exploratorio, el propósito, dice ahí, por ejemplo, se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado. Y el valor es que ayuda a familiarizarse con fenómenos desconocidos, obtener información para realizar una investigación, etc. Si es descriptivo, busca especificar propiedades, las características, los perfiles de personas, grupos, y la justificación o valor es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones del fenómeno. ¿Por qué es importante esta lámina? Porque ustedes van a hacer un trabajo en un poquito más adelante, en una semana, donde se les va a pedir el propósito y la justificación de su trabajo. Entonces, esta lámina les puede ayudar. Porque si su trabajo es de tipo descriptivo, por ejemplo, usted entonces puede sacar por aquí el propósito de su trabajo. Que no es, por supuesto, una copia del que está ahí, pero le puede dar idea de cómo redactarlo. Por ejemplo, si alguien está trabajando con... algunos están trabajando con el tema de... creo que con el tema de los choques de personas ebrias. Entonces, a lo mejor si usted quiere cuantificar el número de personas ebrias que tienen choques, ¿verdad? X cosas, usted está en un alcance descriptivo. Entonces, como está tratando de medir el número de personas ebrias que tienen choques, tal, está tratando de describir la población. Entonces está en el nivel descriptivo. Entonces, si yo le pregunto, ¿cuál es el propósito de su investigación? Entonces usted seguramente, si se basa en esto que dice ahí, podría decir, bueno, yo lo que quiero es especificar una característica de los conductores ebrios, ¿eh? Que circulan por la ciudad de Panamá en tales horas. ¿Okay? Entonces, ya usted está dando un propósito de su trabajo. Y si le pregunto cuál es el valor o justificación, bueno,
puede también hacer uso del ejemplo que dice ahí, es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno. Bueno, dice, mi trabajo tiene utilidad porque yo de esta forma puedo mostrar cómo el grupo o sea, puedo demostrar cómo haciendo, por ejemplo, una previsión sobre los conductores que manejan ebrios, puedo disminuir el número de accidentes de tránsito. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí se extiende un poquito diciendo que se puede hacer con retenes y todo eso, pero más o menos ya esto le da como un punto de avance. Ya por ahí puede arrancar. Entonces, ahí tienen esa lámina que les puede servir más adelante. Ahora bien, los alcances tienen relación con las preguntas de investigación, un alcance cerrado. Igual, cuando estábamos trabajando pregunta de investigación, también las dividimos en exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Y es que tienen un amarre, o sea, están bastante, digamos, amarrados porque cuando uno define la pregunta de investigación, casi que define el alcance también. Entonces, cuando ustedes definen, cuando definen la relación en la pregunta de investigación, ustedes ahí más o menos están diciendo, ¿existe una correlación entre la variable X y la variable Y? O están diciendo, bueno, quiero cuantificar tal cosa, entonces ya ahí se sabe si es descriptiva, si es correlacional, si es explicativa. Entonces, esto lo coloco allí porque cuando ustedes vayan a hacer el trabajo que tienen que hacer ahora, tienen que decir cuál es el alcance de su trabajo. Entonces, sin duda tienen que irse a la pregunta de investigación y ver qué alcance tiene su pregunta de investigación. Eso es lo que se pretende, o sea, el alcance del trabajo es el alcance de la pregunta de investigación. Con respecto a el otro punto que tenía que tratar, vamos a hablar de los objetivos de la investigación. Esta es otra cosa importante que tienen todos los trabajos de investigación. El que vaya a hacer tesis, esta es una de las cosas que le van a pedir. Defina su objetivo de investigación. Los objetivos de investigación son de dos tipos, los objetivos generales y los objetivos específicos. Entonces, ¿qué es un objetivo de investigación? Es lo que dice ahí, es una hoja de ruta, ¿no? Es un plan de trabajo. El objetivo es un plan de trabajo. ¿Y por qué hay que definir los objetivos? Porque si usted no tiene un objetivo previsto, usted no sabe para dónde va. Usted no sabe para dónde va. O sea, usted va así a la deriva, pues, como que agarrara un barquito y se montara un bote y dejara que el agua lo llevara para donde quiera, el aire, viento. No, esto no funciona así. Usted tiene que marcar un objetivo y el objetivo tiene que ser medible, de manera que alguien le pregunte a usted, ¿qué porcentaje ha cumplido usted de su objetivo? Y usted pueda responderle, el 20%, el 30%, el 40%, el 100%. ¿Okay? Así que cuando se definen los objetivos tienen que ser medibles en porcentaje de avance. Muy bien, ahí están las características. Una es que deben ser medibles, ya lo dije, alcanzables, lógicos y coherentes. O sea, no tiene sentido hacer un objetivo que no se pueda alcanzar durante un periodo razonable de tiempo. Si usted me pone un objetivo y el objetivo para alcanzarlo necesita 100 años, pues olvídese, no me sirve. No me sirve. Tiene que ser en un tiempo razonable, que generalmente para un trabajo de investigación son 12 meses. En el caso de ustedes un cuatrimestre, porque no hay más tiempo. Pero en un caso real de una investigación, por lo general es un año, por lo general. Puede ser hasta 2 en casos muy especiales. Ok. Tienen que considerar las posibilidades y limitaciones. O sea, ahí en el objetivo hay que considerar que hay cosas que no se pueden hacer. Así que esas posibilidades y limitaciones hay que considerarlas. Cuando digo limitaciones, son limitaciones de tiempo, de dinero, o sea, finanzas, de equipos. No tenemos los equipos, no podemos hacerlo. Si no tenemos en las finanzas, no podemos hacerlo, etc. ¿Okay? Entonces, toda esa limitación hay que considerarla al momento de poner los objetivos. Tienen que ser precisos y sin redundancia. No pueden poner objetivos que, bueno, cuando uno los lea dice, bueno, esta persona
sea, no deja claro para dónde va, cuál es el plan que tiene. No, tiene que ser preciso. Y ya saben que preciso significa corto, exacto. Tiene que, lo que dice ahí, expresarse en frases cortas y claras. Se deben considerar los elementos que se involucran en la investigación. O sea, no pueden, en un objetivo no pueden meter variables que no estén en la pregunta de investigación. Tienen que seguir la misma tónica que traen con la pregunta de investigación, porque esa es la que manda aquí. La pregunta de investigación es la que manda. Inician siempre con un verbo en infinitivo. Esto es un tema que siempre a todo el mundo lo pone de cabeza, ¿no? Dice, ¿qué es eso de que comienza siempre con un verbo infinitivo? Bueno, en la próxima lámina les voy a dar unos ejemplos para que vean. Tienen una relación directa con el título de la investigación. Importante este punto también porque es casi que una norma, no está escrito, pero es como que es como una convención que hay entre todos los investigadores, que el título del trabajo de investigación, sea lo que sea, es el mismo título del objetivo general, quitándole el inicio, es decir, el verbo en infinitivo por el cual inicia, ¿no? O sea, se hace una reinterpretación de la frase y ese es el título de la investigación. Entonces, tomen nota de eso porque cuando a ustedes les toque poner el título a su trabajo, lo van a hacer usando esta técnica. O sea, van a agarrar el objetivo y lo van a reformular para que quede como título. ¿Okay? Entonces, tomen nota ahí. Tienen que ser congruentes con la pregunta de investigación y con el alcance. Es obvio. Dijimos que la pregunta de investigación y el alcance van amarrados. Pues bien, el objetivo va amarrado con ellos dos también. ¿Ok? Y deben poder alcanzarse un tiempo finito y con recursos disponibles, lo cual redunda un poco con lo que ya había dicho anterior. Estos son objetivos que, cuando yo evalúo el objetivo que ustedes me van a presentar, yo me voy a esas características y las voy chequeando. Esto que me escribieron aquí es medible, sí. Alcanzable, sí. Es preciso, sí. Expresado en frases cortas y claras, sí. Ok, cumple todo, tiene el verbo en infinitivo, sí, está. Cumple todo eso, ok, tiene su check. No cumple algunos, ahí le pongo incorrecto. Tienen que volverlo a hacer. Ok, ahora, ¿cómo se escribe un objetivo? El objetivo general determina la acción o el esfuerzo que se realiza para lograr los resultados que se quieren en el trabajo. Y para hacer eso, se usa más o menos un diagrama como el que ustedes están viendo allí. Entonces, el diagrama responde, o sea, lo que quiere decir ese diagrama es que para armar el objetivo se trata de responder algunas preguntas dentro de esa frase que uno toma como el objetivo. Fíjense que eso que el objetivo allí en lo que está en color naranja y blanco, ahí a la derecha, el objetivo dice, determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general mediante la revisión de perfiles de tesis de los estudiantes para enmendar sus errores. Ese es el objetivo de que escribió ese autor. El objetivo es lo que está en negro. Determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general mediante la revisión de los perfiles de la tesis de los estudiantes para enmendar sus errores. Ese es el objetivo general de su trabajo. Ahora, ¿cómo lo logra él? Lo logra haciéndose las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿qué cosa quiero lograr? Entonces, ahí lo responde. Dice, ¿qué cosa? Está respondida en el mismo objetivo. Dice, es el número de errores en la elaboración del objetivo general. Luego, se pregunta, ¿cómo lo voy a lograr? Está respondido en el objetivo, mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes. Y lo último que se pregunta es, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces, ahí está respondido, para enmendar sus errores. Entonces, esas tres preguntas se las tiene que hacer cualquiera que escriba un objetivo general para poder armar el objetivo. O sea, el objetivo tiene que darle respuesta a esas tres. Y como ven al principio hay un verbo en infinitivo que ya dijimos que lo íbamos a utilizar ahora. ¿Ok? En el caso de los objetivos específicos, describen las acciones que pueden alcanzarse objetivamente en el avance del proyecto, en el tiempo de vida del proyecto. Y es una guía cronológica de cómo alcanzar el objetivo general. Por lo general son 3 a 5 objetivos específicos, entre 3 y 5 los que se colocan. Y es como una especie de guión, ¿no? De guía
en orden cronológico. Es decir, si este señor, por ejemplo, quiere determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general mediante revisión tal, ese es su objetivo general, a lo mejor sus objetivos específicos son, bueno, lo primero es recopilar muchas tesis, por ejemplo, una población de 20 o 30 tesis, ¿verdad? Ese sería un objetivo específico, porque es lo primero que él tendría que hacer. Entonces, los objetivos específicos son acciones ya, pues, como lo dice el nombre, específicas para poder cumplir el objetivo general. Una vez que tenga recolectadas esas primeras 20 tesis, por ejemplo, de diversos estudiantes, entonces tendría que pasar a un segundo objetivo específico, que sería analizar esas tesis en cuanto a los errores de elaboración del objetivo general, que es lo que él quiere ahí, ¿no? Él dice qué cosa es los errores en el objetivo general. Entonces, él tendría que leer los objetivos generales de cada una de esas 20 tesis y ver cuáles errores. Y así, ¿no? Entonces, ese sería su segundo objetivo. Y probablemente después sería, el tercer objetivo específico sería analizar esas cuentas, esos números que obtuvo allí, de cuántos estudiantes obtuvieron errores en la redacción del objetivo general y tal, y si mediante la revisión, que es lo que él quiere allí, la revisión de los perfiles de las tesis, él logró enmendar los errores. Entonces, esos serían los tres objetivos específicos que van de la mano del objetivo general. Siempre en todos los trabajos ustedes van a ver objetivo general y objetivos específicos. Y muy importante lo que dice ahí, que dice que se deben poder medir en porcentaje de avance. Es decir, si yo le pregunto a este señor, ¿qué porcentaje de avance tienes en el objetivo de recopilar las 20 tesis? Él me tiene que poder responder. Llevo un 40% de avance o 50% de avance. Si su objetivo era recopilar 20 tesis, su objetivo específico era recopilar 20 tesis, y él me dice, llevo 50% de avance, yo tengo que entender que él ha recopilado 10 tesis. ¿Okay? O sea, por eso digo que tiene que ser medible. Importante para cuando lo vayan a redactar, ¿de acuerdo? Tiene que poderse medir en porcentaje de avance. Todos, tanto en general como los objetivos específicos. Muy bien, y llegamos al tema de los verbos en infinitivo. Estos son los verbos que se utilizan para comenzar a redactar cualquier objetivo, ya sea general o específico. ¿Cómo se entiende esta tabla? Ok, a la derecha tienen una tabla que dice verbos para objetivos generales y otra que dice verbos para objetivos específicos. Entonces, se supone que si usted escribe un objetivo general, debería comenzar su objetivo general con uno de esos verbos que están ahí. ¿Okay? Puede ser el verbo analizar, el verbo calcular, el verbo categorizar, el verbo comparar o cualquiera, porque hay creo que 40 verbos. Y si va a escribir un objetivo específico, debería comenzar con los que están a la derecha, que dicen verbos para objetivos específicos. Observen que los verbos para objetivos generales, generalmente abarcan, o sea, tienen una connotación más general, más abierta. Por ejemplo, cuando yo digo, por decir, categorizar o analizar, estoy siendo bastante amplio. Analizar implica muchas cosas. Pero en los objetivos específicos voy más al detalle, ¿no? Por ejemplo, examinar o estimar o enumerar. ¿Ven? Son verbos que implican acciones más detalladas que en el caso de los objetivos generales. Por lo general, el objetivo general lleva un verbo que es un poco más amplio. Y también va a depender del nivel de alcance que tenga su trabajo. Porque como ven en el cuadro de la izquierda está el nivel exploratorio, el descriptivo y el explicativo. Entonces, si usted está en nivel exploratorio, usted puede comenzar su objetivo general diciendo, usando el verbo conocer, el verbo definir, el verbo detectar, el verbo estudiar, explorar, indagar, sondear. ¿Por qué? Porque usted no conoce el mundo que quiere estudiar, no lo conoce. Así que usted necesita comenzar por verbos que definan el conocimiento de ese mundo. Y bueno, esos verbos que están ahí, conocer, definir, detectar, estudiar, explorar, indagar, sondear, van muy de la mano con esa idea. O sea, estamos
iniciando el estudio. Pero si ya está a nivel descriptivo, entonces los verbos que debería usar para en general son analizar, calcular, caracterizar, clasificar, comparar, cuantificar. Fíjense que son todos verbos que tienen que ver con números, con cantidades, ¿no? Y si está a nivel explicativo, entonces lo que quiere es comprobar, demostrar, determinar, establecer, evaluar, explicar. Ya son verbos entonces que dicen otra cosa, dicen, ahora lo que quiero es demostrar tal cosa, que por ejemplo una variable afecta a la otra, o quiero determinar que el cambio de un porcentaje X en una variable me afecta a un porcentaje Y en la otra variable. Eso es lo que quiere decir con que esos son los verbos apropiados. Entonces, cuando yo vaya a analizar, cuando yo vaya a revisar su trabajo, yo me voy a ir a esta tabla y voy a verificar cuál verbo usar. ¿Okay? Entonces debe estar de la mano con el alcance y tiene que estar de la mano con el tipo de objetivo. Si es objetivo general, si es específico y el alcance de su trabajo. Por esto todo viene amarradito, ¿no? Pregunta, investigación, alcance, objetivos y verbo, todo eso va, tiene que concordar, porque si no concuerda, bueno, tienen que rehacerlo porque no estaría bien. Rehacerlo porque no estaría bien. Ok, aquí hay unos ejemplos de objetivos generales y específicos para que se guíen cuando vayan a hacer el de ustedes. Por ejemplo, hay dos ejemplos allí. Uno que dice, objetivo general, formular una política para la selección de personal calificado que responda a las necesidades de los gobiernos regionales y locales. Bueno, eso es un objetivo general. Usa el verbo formular. Entonces, el verbo formular es un verbo para objetivo general. En el otro, en el del lado derecho, dice diseñar un modelo sanitario para garantizar un manejo ecológico de los residuos sólidos en la ciudad de Milán. Bueno, la palabra diseñar va con el objetivo general. Lo pueden buscar en la tabla. Tienen acá, acá tienen diseñar por allí. Acá está. Aquí lo estoy señalando, diseñar. ¿Ven? Objetivo general. Así que va bien. El otro es formular. Vamos a ver si está. Aquí está, ¿eh? Formular. Muy bien. Entonces, efectivamente, usan los verbos adecuados. Y en los objetivos específicos, tienen estimar el volumen de la composición del personal calificado para la eficiente gestión, diagnosticar los perfiles ocupacionales del personal, determinar las áreas de formación en las que los trabajadores necesitan capacitación y determinar las necesidades de capacitación. Entonces, aquí fíjense que los verbos son determinar, diagnosticar, estimar, que son verbos propios de objetivos específicos. Y en el otro también, aquí está caracterizar, analizar, determinar. ¿Okay? Entonces, ya ven pues que en la escritura de un objetivo general y un objetivo específico pasa por conocer los verbos adecuados y pasa porque cumplan las preguntas estas que están aquí. Esto que está aquí. ¿Okay? Entonces, si ustedes ven estos casos, podrían ponerse a preguntar, por ejemplo, ¿qué cosa, cómo y para qué? Bueno, vamos a ver. Diseñar. Vamos a ver el de la derecha. Vamos a estudiar este. Deberíamos responder las preguntas. A ver, grábenselas ahí. ¿Qué cosa, cómo y para qué? ¿Qué cosa, cómo y para qué? Y tiene que empezar por un verbo correcto. Bueno, ya el verbo lo dijimos. Entonces, ¿qué cosa? Bueno, un modelo sanitario para garantizar un modelo sanitario. Un modelo sanitario. Eso sería, respondería el qué cosa. Ahora, ¿cómo? Bueno, ¿cómo sería mediante el manejo ecológico de residuos sólidos? ¿No? En la ciudad del Milagro. ¿No? ¿Y para qué? Que sería la otra pregunta. Bueno, ahí como que coincide, ¿no? Pues sería para garantizar. ¿Para qué? Para garantizar esta ciudad del Milagro tenga un ambiente mejor, digamos, desde el punto de vista ecológico. No está de manera explícita, pero se sobreentiende que ese es el interés, ¿no? El interés es garantizar que la ciudad del Milagro
tenga un ambiente, bueno, más sano, más puro, etc. Entonces, lo ideal es que quede claro, es decir, si uno lo coloca en forma explícita, es mejor. Aquí está en forma implícita, pero bueno, lo ideal es ponerlo en forma explícita, que se respondan las 3 preguntas de forma explícita. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Fíjate que aquí dice, ¿qué? Bueno, una política para selección de personal calificado. Ese es ¿Y para qué? Bueno, para cumplir con las necesidades de los gobiernos regionales y locales. ¿Y cómo? El cómo no lo dice. No lo dice. A ver, aquí esto adolece del cómo. Entonces, debería decir cómo piensan hacer eso a ese objetivo. O sea, allí hay un detalle que debería considerarse a la hora de uno escribir un ejemplo, bueno, un caso, un objetivo. Abajo hay otros, ¿no? Determinar otros ejemplos. Determinar si la longitud de recorrido, condiciones de tránsito, tarifarios unificados y rentabilidad de negocio tienen alguna influencia en la denegación del servicio de transporte. Esto es un objetivo del trabajo que hablamos del no voy, que lo hablamos al principio del curso. Bueno, ahí lo tienen. Y esto es un objetivo específico. O sea, yo lo puse aquí como pregunta para que ustedes mismos se respondieran si es general o específico. Bueno, lo que tiene es que ver el verbo, determinar, evaluar, analizar y leerlo, ¿no? Fíjense que hay un orden aquí, determinar si la longitud tal tiene una influencia, el otro, evaluar cuáles de los factores mencionados tienen mayor influencia en transportista dependiendo del tipo de asociación a la que pertenece. Bueno, se ve que hay un orden cronológico, primero tengo que hacer esto y después tengo que hacer esto. Y por último, analizar si hay diferencia entre la denegación de servicio en zona de alto poder adquisitivo y bajo poder adquisitivo. Esto sería lo último que se va a hacer. Por lo tanto, estos 3 coincidían con objetivos específicos, porque hay un orden de trabajo entre los 3. Primero después y después. Entonces serían objetivos específicos. Y acá por último les muestro unas tablitas que los pueden ayudar a redactar también. ¿Por qué? Porque esta tabla contiene una columna con la pregunta de investigación y la columna con el objetivo, bueno, un ejemplo de un objetivo que calza con la pregunta de investigación. Si estamos en nivel exploratorio, descriptivo, correlacional, si estamos en alcance exploratorio, descriptivo, correlacional, una pregunta de investigación podría ser, ¿cuáles son las características de la variable X? Y el objetivo sería caracterizar la variable X, por ejemplo, no sé, periodo de anidamiento, por ejemplo. Periodo de anidamiento para la especie tal. ¿Ok? Entonces, mi pregunta de investigación sería, ¿cuáles son las características del periodo de anidamiento para la especie ABC? Entonces, mi objetivo sería caracterizar la periodo de incubación para la especie ABC. Eso es, o sea, hay ya como que unas, ¿cómo se llama? Hay unos acuerdos, por llamarlo de alguna manera, y entonces, ya cuando uno ve una pregunta de investigación, se está imaginando el objetivo, porque ya de la pregunta sale más o menos qué debería decir el objetivo. Por lo tanto, cuando uno corrige estos trabajos o una tesis o algo así, ya uno como que trae el hilo mental, ¿no? Uno lo primero que hace es leer la pregunta de investigación, de allí ve el alcance y ve si concuerda, de ahí ve el objetivo general y ve si concuerda con la pregunta, de ahí ve los objetivos específicos y ve si están en orden cronológico y si concuerdan con el objetivo general y concuerdan con el alcance y concuerdan con la pregunta. Es decir, hay un hilo que tiene que seguirse. Todo tiene que encajar. Si no encaja, hay que volver a hacerlo de nuevo. ¿Okay? Y si es nivel explicativo, que me faltó comentarlo, fíjense que en el nivel explicativo las preguntas de investigación son algunas como ¿qué efectos produce X en Y, siendo X y Y dos variables? ¿De qué manera influye X en Y? ¿En qué medida favorece X, la variable X a la variable Y?
Entonces, los objetivos son los que están al lado. Por ejemplo, determinar los efectos de X en Y. Muy apropiado para la medicina, ¿no? O sea, ¿qué efectos produce, no sé, cualquier cosa médica? La dopamina, por ejemplo, la dopamina es un, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Bueno, se nota que no soy médico. Es algo que produce el cuerpo que genera estados psicológicos distintos. Y yo podría entonces, o un médico podría preguntarse, bueno, ¿qué efectos produce la dopamina en niños de tal edad durante su periodo de juego, por ejemplo? O sea, si los altera, si los pone más tranquilos, etc. Entonces, el objetivo que él se plantea en su trabajo sería determinar los efectos de la dopamina en la actitud o comportamiento de niños de tal edad. Entonces, ahí, como estas tablas como que les dan a ustedes pistas de cómo deberían redactar su objetivo basado en la pregunta de investigación. ¿Okay? Y aquí hay otros ejemplos más. Bueno, ahí les estoy dando un montón de ejemplos para que se guíen cuando vayan a redactar.